aquí. Y ahora accedemos a sala. Hola, buenas tardes. Espero que me oís bien, ¿no? Vale, hola. Bueno, ya sabéis, pasado buenas tardes a los tres. El día pasado os dije que mirarais la donación un poco por encima, que la íbamos a pasar muy rápido y luego ya nos metíamos directamente con el contrato, que es el tema 11, con el contrato de compraventa, pero vamos a pasar muy rapidito el tema de la donación. Supongo que lo habéis leído y que ya precisa de poca explicación. Pero bueno, saber que siempre es un acto de liberalidad, como aquí lo dice, por el cual una persona dispone libremente de una cosa en favor de otra. Quizás la peculiaridad más digna de resaltar es que la donación precisa de la aceptación, porque, como os podéis imaginar, no es lógico ni normal que tú impongas a una persona el que reciba lo que tú le quieres regalar si no lo quiere recibir. Por lo tanto, la aceptación es importante. Destacar fundamentalmente que aquí existen reflejadas unas donaciones que tienen unas características un poco especiales. Habla aquí de las donaciones remuneratorias, que tienen una peculiaridad porque dice es la donación que se hace a una persona por sus méritos o por los servicios prestados al donante que no constituyan deudas exigibles. Y hay otro artículo, que es el 622, que dice: en las donaciones con causa onerosa se regirán por las reglas de los contratos y las remuneratorias por las disposiciones del presente título en aquello que exceda del valor. Entonces parece que hay como una antinomia, ¿no? ¿Cómo pueden decirme que yo puedo dar una donación en agradecimiento a los servicios prestados si el 622 me distinga en que la parte que encaja con el servicio prestado me lo va a considerar como un contrato y en lo que excede lo va a considerar como las disposiciones de la donación? Se ha llegado a la conclusión por la inmensa mayoría de la doctrina que el 622 no encaja en las donaciones remuneratorias porque, como dice el propio artículo, no constituyen deudas exigibles. Entonces, el motivo o la causa por la que yo quiera regalar a alguien algo no significa que se tenga que ese agradecimiento tenga que ser valorado o cuantificado económicamente para que tenga un tratamiento jurídico distinto en cuanto a si es un contrato o si es un acto de liberalidad, solo en el exceso. Entienden que en este caso el 622 no es aplicable. Y luego existen las donaciones modales, que también se consideran onerosas, porque ya sabéis que cuando estuvimos analizando los elementos accidentales poníamos el término el modo, ¿no? El modo era una carga que generalmente establecían los causantes en los testamentos y los donantes en las donaciones inter vivos como algo que para ellos era imprescindible. Yo siempre digo son caprichos, pero en algunos casos son deseos que tiene una persona. Y tú puedes decir, yo te regalo esta propiedad, pero con la condición de que cada Navidad a los empleados de esta propiedad pues le tienes que dar una cesta o un dinero o lo que quieras. Entonces, si tú no cumples con esa carga modal que te impone el donante, evidentemente la donación será ineficaz, porque no estás cumpliendo esa carga que te ha impuesto el donante. En algunos casos hablan también de donaciones mortis causa, pero sí os diré que las donaciones que se hayan de producir por efectos de muerte participan en las que son de naturaleza de última voluntad. Entonces, en ese caso se regirán por las normas que determinan los derechos de sucesión. Y esto se puede poner como ejemplo un legado que te den, ¿no? Y generalmente se pone cuando un padre, por ejemplo, en vida, pues le regala un dinero a alguno de los hijos.
Y tú dices, jolín, pero es que yo siendo hijo también necesito que me compense en la misma medida. Pues a lo mejor el padre no te quiere regalar eso. ¿Y qué se pone en el testamento para evitar que esa donación no va a traerse a colación cuando se produzca la aceptación de la herencia? Pues normalmente en un testamento, en la donación, tú pones, yo le regalo, le doy a mi hijo tal cosa que no será colacionable en el derecho sucesorio. Normalmente cuando en la donación se pone eso, sabe el resto de los herederos que cuando se produzca su fallecimiento no podrán descontarle a ese heredero lo que le dio en vida porque el padre no ha querido que sea colacionable, que se traiga a colación en el derecho sucesorio. Entonces, en realidad no estamos hablando de una donación mortis causa, estamos hablando de una donación inter vivos. ¿Cuándo se puede considerar que esa donación inter vivos es ineficaz? Cuando afecta a la legítima de los herederos, que eso es irrefutable. Si te has pasado en vida al darle ese dinero y de haberlo tenido hubiera afectado a la legítima, en ese caso se podría llevar a colación. Pero claro, imaginaos, si estamos hablando de 20, 30 años, pues lógicamente yo con mi dinero hago lo que quiero y se lo doy a quien me da la gana. Siempre que yo, con lo que me deje a mis hijos, no altere la legítima de los demás, pues lógicamente no se debería llevar a colación. Por lo tanto, una cosa es las donaciones inter vivos no colacionables y otra cosa son las donaciones mortis causa, que son legados o herencias que uno recibe una vez que ha fallecido el familiar o el causante que me deja en herencia. Bueno, habla aquí de la donación con facultad de reserva de disponer. Dice, podrá reservarse el donante la facultad de disponer de algunos bienes donados o de alguna cantidad con cargo a ellos. Pero si muriese sin haber hecho uso de ese derecho, pues los herederos ya no tendrán la posibilidad de quedarse con algunos de ellos. Normalmente es, pudiéramos decir, una condición temporal, es decir, me reservo la posibilidad de quedarme con alguno de los bienes. Normalmente se dice por qué y cuál bien es, y si muero y no he optado durante ese tiempo a quedarme con esos bienes, ya nadie puede heredar ese derecho. Hay el artículo 641, que es un poco discutible, pero que lo voy a hacer al final del tema porque es el derecho de reversión que tiene el donante y que pone para cualquier caso y circunstancia, pues tiene el derecho de reversión. Lo digo que ahora lo veo y termino con las liberalidades de uso. Normalmente las liberalidades de uso son los regalos que una persona recibe cuando se casa, ¿no? Empezaríamos hablando de los regalos de boda o los regalos en vida que te pueden hacer. En esos casos, salvo que sean de mucho, mucho valor y esa donación no se pueda considerar como válida, pues esos regalos no suponen donación, se consideran como tal. Bueno, las capacidades para donar ya las habréis mirado, siempre tienen que ver con la capacidad de obrar y las excepciones que hay en la misma, y la perfección de la donación. Únicamente se perfecciona cuando se ha producido la aceptación y el donatario pues acepta el que se pueda efectuar. De la forma de la donación, tener en cuenta siempre, si es una donación de bien mueble, no precisa una forma especial. Si es una donación de bien inmueble, precisa escritura pública. Siempre, si no, esa donación no se ha producido. Y bueno, en cuanto al incumplimiento de las cargas, pues la donación será revocada a instancia del donante cuando el donatario haya dejado de cumplir alguna de las condiciones que se impuso, que puede ser modal o puede ser cualquiera de las otras que se establecen. Bueno, los efectos de la revocación es que todo vuelve a manos del donante y en ese caso pues quedará sin efecto la misma. En cuanto al derecho de reversión, tener en cuenta que el artículo 641 es muy polémico, porque dice, podrá establecerse válidamente la reversión a favor de solo el donador para cualquier caso y circunstancias, fijaos qué cosa más amplia, pero no a favor de otras personas
sino en los mismos casos y con iguales limitaciones que determina el Código para las sustituciones testamentarias. Estamos hablando, lógicamente, de una donación que tiene una condición, que es condicional y que únicamente puede tenerla el propio donante sobre cualquier circunstancia y nunca a favor de terceras personas, salvo que sean aquellas que pueden ser sustituidas en caso de sucesión. Hablo, por ejemplo, de los herederos, ¿no? Los herederos en ese caso sí podrían. Bueno, pues aquí en muchas ocasiones, puedo poner un ejemplo para que veáis lo conflictivo que es esto. Imaginaos que yo dono un inmueble, me reservo el usufructo y me reservo la reversión del mismo si se da, por ejemplo, la circunstancia X. Si se da esa circunstancia, en realidad al donatario le estoy dejando sin serlo, porque no puede tomar la posesión del bien y si se da la circunstancia vuelve otra vez a mí, luego el donante que ha pedido, ¿no? Es decir, en esos casos algunos se cuestionan si esa donación que se puede reservar el donante el derecho de reversión en cualquier caso y circunstancia, lógicamente estamos hablando de que el donatario lo acepta. Y si yo no voy a pagar nada a cambio, pues ¿quién va a ser alguien que le va a impedir al donante el que yo pueda volver a recuperar mis cosas, ¿no? Pero se cuestiona un poco la naturaleza en sí misma de la figura, porque si yo me reservo el usufructo del bien donado y si se da esa circunstancia va a volver a mí, pues no ha tenido nunca la donación. Pero ¿acaso eso es ilícito? No, porque la ley permite, no hay ineficacia, porque la ley permite que en cualquier caso y circunstancia se pueda reservar el donante el derecho de reversión para sí mismo o, si estamos hablando de terceras personas, aquellos que le pueden sustituir. Por lo tanto, es un artículo curioso que en muchas ocasiones pues, es muchas veces cuestionado por la propia doctrina. Bueno, en cuanto a la reducción de las donaciones inoficiosas, sabéis que se refiere siempre a aquellas donaciones que pueden perjudicar a los herederos en su legítima, ¿no? Si son inoficiosas, porque al tiempo de la muerte ha aparecido un heredero o es en fraude de acreedores o incluso en fraude de los propios herederos, pues si es fraudulento, evidentemente la ineficacia y la nulidad de esa donación está a la orden del día. Bueno, vamos a empezar el contrato de compraventa. Estamos ya hablando de contratos, entonces yo creo que en el supuesto práctico seguramente os va a poner alguna cuestión que se refiere al contrato. Hombre, el contrato de compraventa tiene mucho que ver también el contrato de alquiler de inmueble urbano, pero claro, como podéis imaginar, la compraventa es el contrato tipo más utilizado por la inmensa mayoría de las personas, porque ¿quién no ha comprado algo en su vida? No existe nadie que no lo haya hecho, ¿no? Y que por el contrato de compraventa una persona se obliga a entregar una cosa determinada y la otra a pagar por ella un precio cierto en dinero o signo que lo represente. No necesito hablaros de que estamos hablando de un contrato consensual, es bilateral, es oneroso, es conmutativo, es traslativo de dominio, porque cada una de las partes se compromete a ser un contrato recíproco y llevar implícito pues, el desembolso de bien o de dinero que le va a reportar la satisfacción de conseguir lo que cada uno quiere. Bueno, en la capacidad de comprar, ya sabéis que la capacidad es la capacidad de obrar, con las excepciones que se han establecido normalmente en la ley. Hablo, por ejemplo, del menor emancipado, que ya sabéis que es algo que sean cosas de gran valor, que necesitará la autorización de los padres o del juez, puede hacerlo, y aquellos supuestos excepcionales en los que por la vinculación que tiene una persona por su trabajo, pues no puede efectuar compras. Hablo de funcionarios públicos, de abogados, de gente que trabaja en la administración por subastas o porque puede obtener un beneficio. Bueno, pues en esos casos es evidente que no están capacitados para ser comprador en ese tipo de contrato. El objeto de la compraventa, como veis estamos analizando el consentimiento, el objeto y la causa, pues
el objeto de la compraventa siempre tiene que ser cosas corporales o incorporales, que sean muebles o que sean inmuebles. Pero necesita, como ya sabíamos cuando estudiamos en las obligaciones, que sea lícito, posible y determinado. Claro, el que sea lícito va a depender un poco de la perfección. Hay contratos que se perfeccionan de una manera instantánea y se consuman al mismo tiempo, y hay contratos que se perfeccionan y se consuman en el tiempo. En esos casos, cuando estamos hablando de cosas que no sabemos, que son como medio futuras, pues esos contratos equivalen un poco a esa aleatoriedad. Y aquí estaríamos en la compraventa de cosa esperada, que es cuando yo compro una cosecha, si es que esta se produce, o en la compraventa de esperanza, en la que yo tengo la esperanza de que la misma se vaya a producir. La diferencia está en que si yo compro una cosa esperada, siempre me tendrán que resarcir independientemente de que lo haya conseguido el agricultor o no, y en la de esperanza, si no hay cosecha, pues el que ha vendido esa cosecha, pues no va a tener ninguna penalización ni responsabilidad si esta no se produce, porque estaba en la esperanza, si no se ha producido, pues eso. Y por último, además de que sea posible o lícito, tiene que ser determinado o susceptible de determinación, que me remito a lo que ya vimos con anterioridad. Lógicamente, habla aquí de la venta de cosa ajena. Esto lo hemos hablado también en el primer trimestre, cuando hablábamos del poder. Hay muchas ocasiones en las que la persona que quiere vender o enajenar un bien no se puede desplazar al lugar, y lo que hace es nombrar representante de esa persona. Yo no necesito ser dueña de una cosa para que lógicamente pueda acudir a la firma y vender en representación del auténtico titular de esa cosa. Es decir, en ese sentido es perfectamente admisible que la venta sea perfectamente válida, aunque se realice por una persona que no es la titular de ese bien. Y salvo que se produzca en el comprador un error intencionado, estaríamos hablando de un vicio del consentimiento, haciéndole creer que yo soy el dueño y no lo soy. En ese caso, evidentemente, dependiendo del efecto que hubiera producido ese error, podríamos considerar anulable ese contrato o nulo, dependiendo si afecta la esencia o no. El precio de la compraventa también tiene unas características muy peculiares, porque, como sabéis, en el campo del derecho privado, la ley no impone el precio que tú tienes que poner a las cosas que vendes. El precio, pues uno puede decir, vaya chollo que has cogido, otros, qué carísimo lo has comprado, ¿no? El precio lo único que tiene que ser es verdadero y real. ¿Eso qué significa? Que no tenemos que hacer una simulación de ese contrato de compraventa para eludir pagar más impuestos si lo que estamos encubriendo es una donación. Por ejemplo, cuando yo compro una cosa o hago una compraventa, si soy el comprador, el impuesto que pago es el de transmisiones, y es un tanto por ciento, me parece que es un 7% del valor de lo que hay. Pero si yo soy el donante, si yo dono un bien que a mí no me ha costado nada, el impuesto de donación sube muchísimo. Y entonces, ¿qué es lo que quiere hacer si un padre quiere regalarle un piso a su hijo? Bueno, pues no voy a permitir que pague un impuesto tan alto y vamos a simular una compraventa, ¿no? Eso es lo que no está permitido, porque es fraudulento. Estoy intentando meter una causa en el contrato de compraventa que en realidad es la de donación, y en ese caso no se cumpliría con el requisito del precio, que tiene que ser verdadero y real. Luego tiene que ser cierto o determinado. Cierto tiene que ser que esté pactado ya y que no se deje al arbitrio de una de las partes el determinar cuándo se consume cuál es el precio que te voy a comprar. Recordad que en muchas ocasiones, cuando yo voy a comprar algo dentro de mucho tiempo, pues puedo poner una cláusula valor que determine el que está determinado ya el precio, si es que no es ya determinado. Luego, además de ser real y esté determinado, pues tiene que consistir en dinero o signo que lo represente, porque si no compro yo con dinero o signo que lo represente, en realidad lo que estoy haciendo es una permuta. Pues tomo una cosa y tú me das otra.
ahí no ha intervenido dinero ninguno. Otra cosa es que en muchos casos las compraventas se admitan con parte en dinero y parte en especie, ¿no? Pero siempre tiene que haber una parte del precio, una parte como mínimo, que consista en dinero signo que lo represente. En general, la mayoría de las compraventas se hacen con dinero o signo que lo represente, dando un cheque, un pagaré, que equivale a lo que es el dinero. Pero tiene que realizarse. ¿Y cuál es la última peculiaridad que radica en el caso del precio? Tiene que ser justo el precio, tiene que adaptarse al precio de mercado que hay en sí. Hombre, pues no, porque yo el bien lo vendo como me da la gana. Pero sí es cierto que en muchas ocasiones, sobre todo cuando hay crisis y tú pones a lo mejor un inmueble a la venta y ves que pasan los meses y no te dan el dinero y todos los que te llaman quieren pagarte menos y tú dices, pues no me va a quedar más remedio que bajar el precio. Y bajas el precio y todavía siguen sin comprarte. Pues voy a seguir bajándolo porque yo no necesito ese inmueble, me supone costes de comunidad, de IBI, de muchos gastos. Entonces lo que quiero es venderlo. Y en ese caso, ¿qué hago? Pues a lo mejor lo vendo por un precio bastante inferior a lo que pudiera llegar a ser el precio del mercado. ¿Es justo eso? Aquí no estamos discutiendo si es justo o no. O a veces yo impongo tal cantidad de dinero que a mí, por capricho, me gusta tanto, que lo voy a pagar. ¿Es justo? Ninguno de los dos extremos es justo. Porque venderlo muy caro, pues no es justo, venderlo muy barato tampoco. Pero estoy en derecho privado. Yo puedo exigir y no te obligo a que me lo compres si es caro para ti, o no te obligo a que tú lo vendas si es barato para ti. Pero, ¿qué es lo que establece el derecho público para evitar que el precio no sea demasiado injusto? Pues mire, si usted lo vende muy bajo, me da igual, porque yo le doy un valor y el impuesto que usted va a tener que pagar cuando lo compre va a ser más de lo que usted lo ha comprado. Ahora, por ejemplo, imaginaos un inmueble que vale 200.000 euros y yo lo vendo por 90.000, pues claro, Hacienda dice, esto es será el precio que le quiere vender, pero nosotros tenemos unos topes marcados de lo que es, y si está por debajo del valor que se le da por la comunidad, pues Hacienda va a llamar a mi puerta y me va a decir, mire, es que usted me ha liquidado su impuesto de transmisiones por 90.000, pero es que para nosotros esto vale 130.000. Le queda de pagar la diferencia que hay. Las dichosas paralelas, sí, efectivamente. Hacienda te manda la paralela y te dice que todavía te queda por pagar. Pero no has cometido ninguna irregularidad porque el precio no tiene por qué ser justo. Ahora bien, Hacienda lo que hace es que digan, bueno, como yo estoy en un derecho público y tú te mueves en derecho privado, me da igual lo que hagas, yo te voy a cobrar lo que estimo que vale ese bien, ¿no? Sin tener en cuenta que a lo mejor te es imposible venderlo. Eso ocurre mucho también cuando, por ejemplo, tú adquieres el bien no por compra, sino por herencia, que teóricamente no te ha costado nada, pero tienes que pagar un impuesto de sucesiones. Y en ese impuesto de sucesiones se calcula con el montante de todo. Y claro, tú pones ese bien inmueble y dices, mire, es tan bajo el mercado que yo ahora el precio que le doy a esto, pues te dice la paralelita del impuesto de sucesiones que el valor que usted le ha dado a ese bien inmueble es muy bajo y nosotros consideramos que es esto y resulta que del valor que usted ha dado de la herencia se incrementa en tanto, por lo tanto le falta de pagarme tanto con los intereses de demora. Y te da 6 meses y te dice, me da igual si usted lo vende o no lo vende en 6 meses, me tiene que pagar eso. Se llega a tal extremo que muchos herederos que no pueden vender esos inmuebles en 6 meses al precio que ellos quieren, porque les va a suponer una pérdida, piden créditos al banco para poder pagar el impuesto de sucesiones. Y una vez que logran vender esos inmuebles, pues amortizan ese crédito que han pedido al banco. ¿Por qué? Porque si no lo haces en los 6 meses te van a castigar con los intereses de demora y te va a resultar más caro todavía el impuesto. Esto ocurre aquí en el contrato de compraventa, pero solo respecto a si el precio es justo o no es justo, porque ellos, al igual que en la sucesión, el valor del piso, les da igual cómo lo vendas o cómo lo compres.
te pone el precio y tú tienes que pagar sobre ello. Y luego, en cuanto a algunas ventas especiales, que son, por ejemplo, las ventas que se refieren a viviendas de protección oficial, exigen, por ejemplo, que reúnan todas las necesidades que requiere una venta, miran un poco si es el régimen de monopolio, si aconsejan una intervención, bueno, todo el derecho administrativo que a veces se regula en esas ventas especiales. Cuando tú haces una venta, pues tienes que someterte a ella. Por ejemplo, tú no puedes vender a precio de mercado una vivienda de protección oficial si no se ha descalificado. ¿Por qué? Porque tú has obtenido un precio muy bueno y vas a obtener otro precio que no es el de protección oficial y es el de mercado. En ese caso estás cometiendo un fraude y evidentemente también se va a suponer una eficacia de ese contrato. Y por último está el pacto de arras, que hemos hablado aquí de las arras penitenciales, ¿no? Que antes de proceder a elevar a escritura pública ese contrato, pues tú puedes establecer un anticipo, unas arras en un contrato privado, que puede ser confirmatoria, puede ser penal o puede ser penitencial, en función de cuál es tu interés. Y esas arras dejarán de existir una vez que eleves a escritura pública ese contrato de compra-venta. En cuanto se produce la celebración de cualquier contrato, estamos hablando aquí de compraventa, pero podemos hablar también de donación, ¿no? Automáticamente surgen dos partes. Como estamos hablando de contratos típicos, pues hay donante y donatario, en el caso de la compraventa, vendedor y comprador. ¿Qué genera la perfección que vincula a las partes? Pues unos derechos y unas obligaciones. Los derechos y las obligaciones del vendedor son distintos de los derechos y las obligaciones que tiene el comprador. Si estamos hablando de obligaciones, ¿cuál es la primera obligación que tiene el vendedor? Pues tengo que entregar la cosa que he vendido, pero además tengo que prestar la garantía del saneamiento por evicción y por vicios ocultos, que ahora veremos lo que es eso. Normalmente los vicios ocultos los suele conocer la mayoría de la gente, pero cuando se habla de saneamiento por evicción, a veces hay un gran desconocimiento y, de hecho, en algunas ocasiones, cláusulas en contratos de compraventa que eximen al vendedor de este saneamiento se consideran nulas porque no cumplen los requisitos que la ley exige para que esa eliminación de responsabilidad por saneamiento del vendedor quede válidamente constituida. ¿Cómo se entrega la cosa? Si es inmediato, la cosa que compro y pago el precio. No existe ninguna dificultad en los contratos que son instantáneos. Pero nuestro código dice que la entrega de la cosa debe añadir también los accesorios, aunque no se hayan mencionado en el contrato, así como los frutos que se han producido desde el momento de la perfección a la consumación o entrega. E igualmente, además de los accesorios y los frutos, debe entregar los títulos de propiedad que en algunos casos suponen, junto a la firma de la escritura pública, la entrega o traditio de la cosa, que complementa el título y la traditio. Para que una compraventa sea efectiva al 100%, necesita dos requisitos. El título, que es el documento que acredita que la persona que te está vendiendo eso es la dueña, y la traditio, que es la entrega de la cosa. Bueno, pues una manera simbólica, instrumental de la entrega o traditio de la cosa es la firma de la escritura pública, que es una entrega instrumental, ¿no? Coincide generalmente que cuando estás en el notario formalizando la escritura de venta y de compra, pues entregues el resto del dinero que no has dado como arras y se entreguen las llaves por parte del vendedor al comprador. Suele ser lo normal. Por lo tanto, en la inmensa mayoría de los casos, la entrega simbólica y la instrumental suele ir unida. ¿Por qué? Porque estoy formalizando una escritura pública en donde se refleja que esa escritura supone la entrega de la cosa y además hay una entrega simbólica de las llaves. Que ahí podríamos decir, claro, pero si las llaves que me ha dado no son de esa casa, pues entonces no sería la entrega simbólica, sería solo la instrumental. Bien,
la entrega material o entrega simbólica materialmente, como aquí dice, se haría efectiva pues tomando posesión de la cosa. Si estamos hablando de un bien mueble, cuando ya yo compro y me entregan la cosa, ya se ha producido la entrega material. Y la entrega simbólica es la entrega de las llaves o la entrega del círculo. Hay otra entrega que se llama constitutum possessorium y traditio brevi manu, que suponen la entrega de la cosa en supuestos que son poco habituales. Por ejemplo, en el primer supuesto en el que se constituye una posesión, dice el vendedor continúa poseyendo la cosa, pero en virtud de otro título. Por ejemplo, si yo soy arrendatario y el dueño la quiere vender, pues yo no me he ido de la casa nunca. Pero la diferencia es que el título por la que yo poseo la casa ahora no es arrendamiento, sino que es dueño de la cosa. Por eso se sigue constituyendo la posesión como entrega de esa cosa al haberme entregado el título de la propiedad de esa casa. Y la traditio brevi es el ejemplo contrato. El comprador, que ya tenía con anterioridad a la compra la posesión inmediata de la cosa, aunque fuese distinto el dueño, ahora pasa a serlo, por ejemplo, el arrendatario que la adquiere. Es decir, son dos casos. Uno era inquilino y en el otro caso era dueño, pues me convierto en la posesión si soy inquilino ahora, y en el otro caso hoy consumo, por así decir, la consumación por el título de la propiedad. Y luego está por último la tradición instrumental, que supone la escritura de la pública, pero ojo, como aquí muy bien dice, nunca olvidéis esto. La escritura pública no comporta la transmisión de la propiedad si quien otorga no es propietario del mismo. Es decir, estaríamos hablando de un supuesto en el que a mí una tercera persona que no es titular de esa cosa la vende. Pues el que compra eso no tiene ni traditio ni título, porque no se lo ha comprado al verdadero titular. Y en ese caso no tiene derecho a adquirir la propiedad de ese bien. Aquí siguen luego reglas especiales de venta de inmuebles, cabida superior, cabida inferior. Son más bien cuestiones administrativas que dudo mucho que os pongan, como la venta por unidad, medida, precio alzado. Al estar en letra pequeña, leedlo, pero no creo que os ponga ningún supuesto de hecho de eso. Y el plazo para el ejercicio de las acciones, imaginaos en el caso de que a mí me lo haya vendido una persona que no tiene el poder suficiente para ello, pues es de prescripción, que son 6 meses, o de caducidad si se puede anular, que en ese caso pues ya sería los 4 años correspondientes. Luego está la facultad de suspender la entrega, que son esos casos en los que la compraventa no se produce la perfección y la consumación de manera instantánea, sino que hay una perfección que vincula a las partes, a través de la cual, si no se cumple, se va a poder exigir el cumplimiento o la indemnización por perjuicio, y puede haber algunos casos en los que la ley faculte al vendedor a no entregar la cosa. Y dice, el vendedor no estará obligado a entregar la cosa vendida si el comprador no le ha pagado el precio en el plazo señalado en el contrato para el pago. Es decir, que si hay un vencimiento y el cumplido y no se lo ha entregado, pues si no me has pagado yo no te entrego la cosa. Y el segundo es cuando hay precio aplazado, en cuyo caso tampoco estará obligado el vendedor a realizar la entrega si después de la venta se descubre que el comprador es insolvente. En esos casos de insolvencia, como dijimos, no se necesita expresamente que haya una sentencia que le impida al acreedor cobrar porque se decrete la insolvencia del vendedor. Basta simplemente con que el vendedor tenga indicios más que suficientes para temer que esa insolvencia le impida cobrar el precio. Por lo tanto, si no me pagas, yo no te doy la cosa. Y ¿qué otra obligación es súper importante en el caso de la compraventa? Bueno, pues estaríamos hablando de la obligación del saneamiento.
¿Por qué se produce esa obligación llamada saneamiento? Porque el vendedor tiene que garantizar al comprador el goce pacífico de la cosa y evitar que existan vicios o defectos ocultos que hagan que la eficacia que se pretendía obtener con esa cosa, al existir ese vicio oculto, pues no la tenga el comprador. En el primer caso estamos hablando de saneamiento por evicción, en el segundo estamos hablando de saneamiento por vicios ocultos. ¿Y cómo se define el saneamiento por evicción? ¿Cómo podemos explicar qué es el saneamiento por evicción? Aquí lo establece fenomenalmente. El vendedor debe responder frente al comprador en el caso de que tras la entrega el comprador se vea privado de la cosa adquirida en virtud de una sentencia firme y un derecho anterior a la compra. Voy a poneros un ejemplo muy simple. Imaginaos que yo he comprado un piso y voy al notario con el comprador y me demuestra que él es el titular. El título que presenta es por herencia, en donde el testamento de su padre le dice que le da a ese hijo esa propiedad y, aunque no está inscrita en el registro, que no es obligatorio el registro de la propiedad, pues ha podido comprobar fehacientemente que esa persona es normalmente el nuevo dueño por herencia. O si ha presentado un poder, pues está representando a esa persona. Pero me dice, mira, yo vamos a hacer la escritura pública, pero me tienes que dar un mes porque tengo que sacar eso de ahí, o lo que sea. Y cuando voy a tomar posesión al mes siguiente, pues veo que hay otra persona que está viviendo en esa casa. Y yo digo, pero si yo he comprado esta casa, pero es que yo también. Pues los dos no podemos ser dueños de la casa. Aquí el vendedor tiene una obligación, que es sanearnos a la persona que el juez considere que no se puede quedar con la casa. ¿Por qué? Porque va a empezar un procedimiento que se llama expediente de dominio, en el que las partes que se supone que creen ser titulares de esa casa van a tener que presentar las pruebas. Y en ese caso, pues, ¿qué se encuentra la persona que está viviendo ahí? Pues con una demanda que ha puesto el otro que quiere entrar porque dice que es el dueño y le comunica al juez que hay una persona que se llama tal que está en esa casa y tú crees que eres el dueño. El juez manda esa demanda ante la casa y se persona en ese procedimiento. Es un procedimiento en el que el juez tiene que dilucidar, dado que se trata de un bien indivisible, quién se tiene que quedar con la casa. Pues lo primero que hay que hacer para que el vendedor sea responsable de los daños que ocasiona al que va a salir perdedor de ese procedimiento es pagarle. Y él puede decir, bueno, pero es que si yo no me entero de que ese procedimiento está, pues difícilmente voy a poder personarme en ese juicio y decir, oiga, que yo he vendido esto perfectamente y yo no sé este señor qué título tiene, pero yo no he firmado eso, yo no es, porque pueden ocurrir mil cosas. Requisito fundamental para que el vendedor se vea obligado al saneamiento por evicción es que se le comunique que en el juzgado se ha iniciado un procedimiento de expediente de dominio para determinar cuál de las personas que creen tener derecho de titularidad sobre ese bien inmueble es la que debe poseerlo porque dispone de más prueba o prueba que ha sido el primero en comprarla. Entonces, normalmente, para que se produzca la obligación del saneamiento por evicción, debe existir una sentencia firme. Porque, claro, lógicamente, si yo salgo perdedora en un juicio y me dicen que usted no puede ser el titular, que es el otro, y yo discrepo porque no se ha valorado bien la prueba que yo he presentado, recurro. Mientras está recurrido, no hay sentencia firme. Por lo tanto, todavía no sabemos si el que ha dictado el juzgado de primera instancia es el auténtico titular o no.
Y cuando ya se recurre y se acaba la posibilidad de recurrir más, en ese caso es cuando ya se le puede exigir por parte de la persona que se ha quedado sin ese goce pacífico de la cosa porque se la han dado a otro, pues en ese caso, lógicamente, tendrá que abonar una serie de gastos que luego vamos a considerar como consecuencia de los efectos de ese vicio. Pero recordad, el hecho de que yo no pueda gozar pacíficamente de la cosa porque hay otra persona que alega ser titular más que yo para esa cosa, necesito una sentencia firme y necesito una comunicación al vendedor, para que el vendedor pueda, si realmente no ha ocurrido ninguna estafa, sabéis que hay gente que vende un mismo bien a varios, eso es estafa, para que el vendedor, si cree que no es un estafador y que ha hecho bien las cosas, acredite al juez que él no ha vendido ese inmueble a esa otra persona y habrá que analizar en la otra escritura si alguien ha querido suplantarlo o no. Son juicios muy interesantes porque la valoración de la prueba en esos casos es fundamental. Y me remito ahora en las obligaciones al artículo 1280. Deberán constar en escritura pública todos aquellos contratos que tengan que ver con la adquisición, resolución o enajenación o extinción de los bienes inmuebles. ¿Eso significaba que era obligatorio escriturar e inscribir? No. Pero si tú no has escriturado ni has inscrito, ¿cómo te va a defender el juez frente a una persona que diga que no, que el dueño no eres tú, que soy yo? ¿Y tú qué tienes? Yo tengo una escritura. O tengo una escritura y tengo una inscripción en el registro. Si el otro no tiene eso, ¿cómo le va a ayudar el juez? Incluso aunque sea el verdadero titular, porque ha comprado antes, si no tiene prueba alguna de la fecha. Hablábamos ahí, nos remitimos a la diferencia que hay entre documentos privados y públicos. Por supuesto que la forma es cualquiera, pero ¿acaso no me pueden desacreditar en que esa fecha que yo pongo en mi documento privado, que dice que es anterior a la fecha del documento público, es posdatada, o no se puede acreditar realmente que esa era la fecha exacta donde se hizo el contrato, o se cuestione la firma del mismo y tenga el perito calígrafo que decidir si eso no es tu firma? Un notario tiene con su numeración de las hojas la fecha en la que más o menos se estableció esa escritura, y si hay un registro, pues el registrador ve que esa compraventa está correcta. Por supuesto que él va a tener una prioridad frente a los demás para quedarse con el bien, porque como los otros no oyeron el consejo de deberán constar en escritura pública, pues se ven que en ese momento, cuando tienen que pelear por una titularidad enfrentándose a otros, está en franca desventaja. Y puede haber pactos en donde exija el vendedor al comprador: yo te vendo esto, pero quiero que me eximas del saneamiento por evicción. Pues en principio podríamos decir, pues claro, estamos en derecho privado y las condiciones las ponen las partes. Yo no te digo que tú lo aceptes, pero si yo te lo pongo como condición, pues eres muy libre de aceptarlo. Pero aquí estamos hablando de una frontera muy pequeña con un delito, que es el de estafa. Y es cierto que se admite la validez en un contrato en el que las partes pacten que se exime al vendedor del saneamiento por evicción. Pero, claro, ese pacto se puede declarar nulo, sobre todo si ha habido mala fe y el vendedor sabe y conoce a ciencia cierta que el comprador no tiene ni idea de lo que es el saneamiento y le explica otra cosa que no tiene nada que ver. Pues en ese caso es una cláusula abusiva y es nula de pleno derecho. El contrato es válido, pero esa cláusula en concreto que le exime al vendedor es nula. Y se declara nulo todo pacto que exima al vendedor siempre que se pueda demostrar que, aunque no haya habido mala fe, el comprador desconocía lo que significaba el saneamiento por evicción. Y por otro lado, también cuando hablamos de la defensa de los consumidores, en algunos contratos
en los que ya hay una diferencia grande entre el equilibrio de las partes por la persona jurídica de la que se trate, muchas agencias inmobiliarias no dicen toda la información veraz al comprador y permiten que esas cosas se oculten, ¿no? Entonces, en esos casos, cuando se acredite por el comprador que le dijeron en todo momento que sí eximían, pero no era consciente de qué significaba aquello, y ahora me encuentro con que viene otra persona y dice que es el dueño, pues eso también se declara nulo. ¿Qué se hace en algunas ocasiones? Que la cláusula es válida, porque está perfectamente informado el comprador y no ha utilizado mala fe el vendedor. En otras ocasiones, ¿qué se hace? Bueno, pues yo te pongo como condición de que si hay saneamiento por evicción, en vez de pagarte el 100% de los gastos, te pago la mitad. O te pago un 60%, un 40%, eso se negocia y es perfectamente válido. Porque ahí sí que se puede decir que el comprador sabe lo que está haciendo. Porque le está eximiendo de un porcentaje, pero no de la totalidad. En esos casos, evidentemente, si es un consumidor que se encuentra en un desequilibrio, evidentemente se va a considerar como un derecho fundamental al que no puede renunciar. Por eso se declara nulo. Si ha habido mala fe o se demuestra que el comprador desconocía a qué se refería esa palabrita del saneamiento por evicción. ¿Y cuáles son esos efectos cuando tú reclamas al vendedor al tener la sentencia firme y al haber perdido en el juicio por no ser el que te han adjudicado la propiedad, ese bien? Pues, claro, cuando se ha producido la evicción total, es decir, he perdido completamente, no el goce pacífico, es que ya no puedo ni gozar, pues, ¿qué es lo que hace? Lo primero que tiene que hacer es restituir el precio que tuviera la cosa al tiempo de la evicción. Es decir, que la evicción, al ser nula, porque es delictiva, no tiene plazo de prescripción ni de caducidad. Imaginaos que alguien que vive fuera de España compró eso y yo estoy viviendo ahí en esa casa tiempo y tiempo y de repente viene aquel y es raro, pero bueno, lo normal es que la evicción se haga en el momento que se sabe que hay otra persona que lo va a ocupar. Pero pongamos que se puede trasladar. Bueno, pues como tiene plazo, pues cuando se haya producido la pérdida total de eso porque haya una resolución de la persona que ha venido a ocuparla y que no la puede ocupar. Pero además de pagarme el precio que yo pagué actualizado al momento de la evicción, pues tengo que pagar los frutos o rendimientos si hubiere condenado al entregarlos al que haya vencido el juicio. Y las costas del pleito, porque claro, si yo he comprado esa casa y este señor me la ha vendido sin podérmela vender porque ya se la vendió a otro, y yo he tenido que comparecer en ese juicio para defender en la medida de mis posibilidades la compra que hice, no me voy a conformar solo con que me devuelva el precio, los frutos, sino que todo lo que me ha costado el abogado, el procurador, las costas del otro juicio, de la otra parte por haber perdido, no lo voy a pagar yo. Yo no he sido el responsable de haber iniciado ese procedimiento judicial. También las tendrá que pagar el vendedor. Todos los gastos del contrato. Si yo pagué la escritura, si pagué la inscripción en el registro, si pagué el impuesto, si en algunos casos, que también se dice, pues el vendedor se libera del pago de la plusvalía y la asume el comprador. Estamos hablando de derecho privado, se puede hacer. Pues todo eso tendrá que pagar también el vendedor. Los daños e intereses y los gastos voluntarios que hizo solo cuando hay mala fe. Que en el caso clarísimo de pérdida, si es consecuencia de una estafa, pues está claro que la mala fe se ha producido. En todos esos casos, la responsabilidad del vendedor es grandísima, porque si yo he comprado, tengo que devolver ese dinero actualizado al momento, tengo que pagar los frutos, tengo que pagar las costas, tengo que pagar los gastos, si eres mala fe, que yo he tenido al margen, todos los gastos de escritura y de todo lo que tengo. Es decir, es un pastón. Y en ese caso, el eximir de esa responsabilidad de evicción del saneamiento por evicción requiere que el comprador sepa a lo que está renunciando, porque si no, evidentemente,
es irrenunciable, es como si fuera la presunción de un engaño que supone algo nulo y por lo tanto no se puede permitir. Claro, aquí habla de los supuestos de evicción parcial y en esos casos se puede dar nulidad o anulabilidad. La nulidad sería, anulabilidad si estamos hablando de parcial, los 4 años que se requieren para ello. Y evicción de cargas o gravámenes ocultos. No solamente saneamiento por evicción, porque yo no gozo pacíficamente de la cosa y se me priva de ese bien. Si estoy hablando de evicción parcial, a lo mejor lo que me dicen que de lo que he comprado resulta que si son 2 hectáreas, pues en realidad lo que he comprado es una. Bueno, es una evicción parcial que a mí a lo mejor me supone, como decíamos antes, pues el de haberlo conocido no lo habría comprado y por lo tanto quiero rescindir ese contrato o, vale, me quedo, pero hay que pagar menos, porque si se demuestra que pierdo esa otra parte porque hay esa otra persona que me está impidiendo gozar pacíficamente de eso, pues en esa evicción parcial yo puedo exigirle la reducción y que me indemnice por todo, por las costas de ese juicio, de esa persona que está diciendo que eso no es mío, que eso es suyo, y aunque sea parcial, pues lógicamente se puede llevar a efecto o rescindir el contrato o reducir el precio por esa parte que pierde. Pero hay evicción también porque a lo mejor el comprador oculta las cargas o los gravámenes ocultos. Claro, un gravamen es algo que impide en la mayoría de las ocasiones tomar posesión del bien al titular. Y a lo mejor el título lo tiene, pero la traditio, la entrega de la cosa, todavía no la puede tener. Por ejemplo, si yo vendo una casa y esa casa está alquilada y yo se lo oculto, pues a lo mejor de haber conocido que yo tenía un inquilino y que a mi inquilino le quedan 3 años para irse, no me habría comprado la casa. Y además, si al vendérmela tampoco le ha dicho al inquilino que tiene derecho de retracto, a lo mejor lo ejercita. Con lo cual, evidentemente, esa ocultación genera un perjuicio gravísimo para el comprador y ese saneamiento también tiene que ser compensado. Y dispone, eso sí, de 1 año desde que descubre esa carga para reclamar una indemnización y continuar o resolver ese contrato y que le entregue ese precio más los intereses y los frutos que allí se han producido. Únicamente existe una duda, y eso quiero que lo tengáis también en cuenta, cuando el que compra y hay una carga, por ejemplo una hipoteca, y yo estoy vendiendo ese bien como libre de cargas y resulta que está hipotecado. Pero imaginaos que o por ejemplo un derecho de usufructo, todos esos derechos reales en cosa ajena que hay mucha gente que tiene. Yo tengo el poder de usar y disfrutar de este bien porque tengo el usufructo, porque me lo ha dado el dueño o me lo ha vendido el dueño. Y cuando compra el comprador la propiedad, desconoce que la posesión está cedida en usufructo a otra persona. Pero normalmente todos los derechos reales en cosa ajena se inscriben en el registro. ¿Por qué? Porque el titular de ese derecho real en cosa ajena no quiere perderlo y al darle publicidad tiene efecto frente a todo el mundo. ¿Y qué dicen? ¿Usted cómo ha comprado esto sin pedir una nota simple o un certificado en el registro? Usted no puede decir que se lo ha ocultado. ¿Por qué? Porque hay un servicio público que es el registro de la propiedad, que cuando usted va a comprar ese inmueble, lo primero que va a ver, primero si el que se lo vende es el dueño y segundo si tiene alguna carga. Cuando esa persona quiere pedir el saneamiento por evicción de cargas o gravámenes ocultos y estaba inscrito en el registro, normalmente no se concede. ¿Por qué? Porque es una negligencia, una dejadez del comprador que no ha tomado las precauciones necesarias de acudir a una institución de carácter público que le va a dar esa información. Es decir, que en ese caso, pues el silencio del vendedor no le va a obligar a resarcir con una indemnización por haberle ocultado eso. Y luego, evidentemente, en algunos casos, las enajenaciones de los terrenos,
que no siempre están en registro, por ejemplo, la situación humanística, las obligaciones pendientes de cumplir, todo eso, si no tiene posibilidad el comprador de acceder a esa información, desde luego que le puede pedir responsabilidad al vendedor porque le ha ocultado un gravamen oculto. En caso contrario, evidentemente, no. Lo único que critican aquí es que el plazo que ponen para estos gravámenes es 1 año, cuando en realidad si lo que estamos pretendiendo es pues hacer una acción rescisoria, ¿por qué no se emplean los 4 años de caducidad que se hace normalmente? Aquí en este caso es solamente de 1 año, que como digo ha sido muchas veces criticado por la doctrina. Bueno, continuamos el próximo día con el saneamiento de los vicios ocultos. Sí os digo, por favor, mirad bien el saneamiento por evicción, porque a veces las preguntas de los supuestos prácticos van mucho en este contrato por esta línea, ¿eh? Así que miradlo, si tenéis alguna duda, pues me la preguntáis el próximo día, ¿de acuerdo? Bueno, no sé si ya empieza la Semana Santa o tenemos otro día, me parece que ya el próximo día no, ¿verdad? Es que estaba como... Bueno, pues tengo que poneros deberes. El contrato de compra-venta lo vamos a dejar y a ver, los arrendamientos, es que no sé... A ver, un momento. Voy a mirar aquí. El 12, se excluyen 5, 6 y 7. Bueno, el contrato de arrendamiento, el tema 12 lo miráis porque es lo que viene en el Código Civil de cuáles son los derechos, las obligaciones. Bueno, lo veremos muy rápido. Bueno, es que estos son buenos. Esperaos, que voy a poner otra tarea. Los rústicos ya sabéis que no entran. Y a ver qué os pongo. El arrendamiento urbano tenemos que verlo también. El contrato de obra no entra. El contrato de sociedad tampoco. El 17 tampoco. Bueno, entonces no voy a poner deberes porque veo que nos va a dar tiempo. Porque después ¿cuántas clases nos quedan? Bueno, mirad los arrendamientos rústicos. Y yo haré hincapié en los arrendamientos en general para vosotros. Sabéis que los rústicos no entran. Y luego ya termino el contrato de compraventa y nos metemos con arrendamientos urbanos. ¿De acuerdo? Como se excluyen luego muchos de los otros, ya iremos viendo más deprisa lo demás. Bueno, pues nada, que descanséis en estos días sin dejar de estudiar, que ya sabéis que llega siempre rapidito el examen. Bueno, que paséis una buena semana. Adiós.